Señor. Solo tu amor, Dios mío, nos levanta, nos da vida, Señor. Y en este domingo, Señor, queremos recordar que tú eres amor. Tu palabra dice que Dios es amor. Señor, gracias porque en este día nos recuerdas lo especiales que somos para ti como hijos tuyos. Gracias porque eso es lo que somos. Gracias a Cristo somos tus hijos. Porque aunque padre y madre nos dejaren, Señor, con todo tú siempre nos recogerás, Señor. Gracias, Dios mío, porque somos tus hijos, somos tu familia, Padre mío. Señor, gracias porque hoy todo sentimiento de orfandad, Señor, tú lo quitas, diciendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú nos has sellado, que tú nos has comprado por precio, que no estamos huérfanos en el mundo, sino que tenemos un Dios que nos ha acogido en su familia. Señor, gracias te damos en este día, bendecimos tu nombre, porque eres tan bueno, tan precioso, tan magnífico, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Queremos, Dios mío, en este día rendirte honor, rendirte adoración y por supuesto, Señor, también escuchar tu voz a través de la Biblia, Señor. Queremos hoy aprender de ti, queremos ser esas ovejas que oyen la voz del pastor celestial y que siguen esa voz, Señor. Queremos que nuestro corazón, nuestra vida sea llena de ti, Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre. Que tu Espíritu esté en este lugar, Señor. Que tu Espíritu inunde nuestros corazones y que también nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tomar asiento. Saludamos también a las personas que están desde sus casas. Dios los bendiga. Qué bueno que estén ahí conectados. Y por supuesto a todos los que están acá. Dios los bendiga. Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro y vamos a estar en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer hoy, vamos a dedicarnos a los versos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 hasta el 4. Muy bien, dice la palabra del Señor. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Muy bien, vamos a hablar hoy de este tema, es un tema muy importante. ¿Y por qué pueden estar estos versos justo en este capítulo? ¿Por qué Pedro puede estar hablando de esta instrucción para los ancianos de las iglesias? Creo que en una iglesia que está siendo perseguida, en una iglesia que está entendiendo el propósito del sufrimiento a pesar de la persecución, es importante que hayan ancianos que cumplan su tarea, ancianos que pudieran pararse a dirigir el redil de Dios, que fueran valientes, que pudieran consolar, que pudieran instruir en la palabra a las personas de esa época. Una iglesia siempre, mientras estemos aquí en la tierra, va a necesitar de un anciano. Ya vamos a explicar qué es un anciano. Pero es importante que entendamos que la función que estos ancianos prestan en este contexto es de vital importancia para una congregación de hermanos que estaban siendo perseguidos, azotados por el Imperio Romano, y entonces necesitaban de pastores que les dieran la palabra de Dios, de pastores que les predicaran la palabra de Dios, de pastores que los animaran,
que los ayudaran, que los fortalecieran, que los instruyeran. Eso era de vital importancia. Ahora, en estos versos vemos cómo un anciano debe ser siervo del Señor en el redil donde Dios lo coloca. Una de las características de cualquier anciano en una iglesia es que debe ser siervo, debe servir y debe ser siervo en el redil donde Dios lo ha puesto. Dios le ha encomendado un redil. Pedro inicia esta sección de palabras a los ancianos de las iglesias basado en algo muy importante, y él dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Dice: también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Es importante esta introducción. ¿Por qué? Primero, porque Pedro nos está mostrando que él en su tiempo, él no se consideraba como un papa, él no se consideraba como un principal, él se consideraba como un anciano junto a los otros ancianos que Dios había levantado. Pero también podemos ver que él dice: testigo de los sufrimientos de Cristo. Y esto es muy importante, déjenme explicarles por qué. Primero, porque él en realidad había caminado con Cristo durante todo ese tiempo que estuvo en la tierra y fue testigo real de los sufrimientos de Jesús. Él vio cuando lo capturaron, él vio todo, él sabe lo que le costó al Señor, el amor por sus ovejas. Pero Pedro dice esto, dice: y testigo de los sufrimientos de Cristo, porque el redil de Dios fue ganado a costa del sufrimiento del gran pastor de las ovejas, que es Jesús. Entonces, lo que Pedro va a decir más adelante está basado en eso, en la evidencia de que él vio a Jesús morir por sus ovejas. Él vio a Jesús sufrir y padecer por los que estaban vivos en ese tiempo y por nosotros. Él lo vio. Entonces, de ahí parte la base para que él empiece a dar instrucciones a los ancianos de esa época y obviamente a los ancianos de todos los tiempos, mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Entonces, Pedro conocía el profundo amor de Cristo, tanto amor que lo llevó a sufrir por cada una de sus ovejas. Y por eso él va a dar estas instrucciones. Basado en ese gran amor que el pastor celestial tiene por sus ovejas, entonces Pedro se prepara para dar mandamientos a los ancianos de las iglesias. Pero entremos a definir quién es un anciano. Un anciano no es alguien canoso. Un anciano no es alguien de mucha edad. Pero un anciano bíblico sí puede tener canas, pero no quiere decir que por eso sea un anciano bíblico. ¿Qué es un anciano en la Biblia? Un anciano es un hombre maduro que tiene un juicio experimentado. Eso es un anciano. Un anciano es uno de los términos que la Escritura usa para obispo o para pastor. Es el mismo término. Y un anciano es alguien que es maduro, alguien que ya ha sido experimentado en las cosas de Dios. Es alguien que sabe qué dice Dios acerca de los temas que la iglesia debe conocer. Es alguien que tiene buen testimonio. Podríamos hablar de ese tema después, pero sin duda alguna cuando hablamos de un anciano estamos hablando de un hermano maduro, de alguien que ha aprendido del Señor, de alguien que tiene su carácter formado, de alguien que está listo y que ha sido llamado para pastorear la grey de Dios. Ahora, Pedro habla como un anciano en el redil de Dios, pero recordemos en qué momento Pedro recibe el encargo de Jesús hacia sus ovejas. Vamos a ir a Juan 21, versículos 15 al 17. Juan 21, versículos 15 al 17, dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús.
Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Entonces Pedro está partiendo de ese momento en que él mismo fue comisionado por Jesús, el gran pastor de las ovejas, para que cuidara de sus ovejitas. Le insistió 3 veces: cuida mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Es un encargo de Jesús. Pero hay algo interesante, y es que Pedro manda esto basado en esa experiencia, basado en ese mandato que el Señor le encargó. Entonces vamos a ver hoy, a la luz de estos 4 versículos, tres encargos que Pedro hace a los ancianos de su tiempo. El primero, dice el versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Es lo primero. Lo primero que Dios le dice a los pastores, a los ancianos, es que cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dios es el mejor pastor por excelencia, mis hermanos, y Él desea que sus ovejas sean cuidadas. Recordemos lo que dice el Salmo 23, dice en sus primeros 2 versículos: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Partiendo de la base que cuando Dios encarga a alguien que pastoree, es para que esa persona cumpla la labor que Él está haciendo con cada una de sus ovejas. Y a esto mismo se refirió el apóstol Pablo. Voy a otro versículo, está en Hechos 20:28, y aquí nos vamos a detener un poco más. Dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño del Señor, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Vamos a ver varios detalles de estos versos. Y es que, ¿qué debe hacer un pastor? Pedro dice: cuiden del rebaño, cuiden del rebaño. Y claro, un pastor cuida al rebaño. Sin embargo, la tarea de un buen pastor es llevar a las personas a que dependan de Dios. Muy bien dice una frase que el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Es importante que un pastor enseñe a sus ovejas a siempre mirar a Jesús como aquel que es su pastor, como aquel que va a suplir sus necesidades, como aquel que va a estar con ellos siempre, que nunca los va a defraudar, que nunca los va a abandonar, porque Él es la plenitud que todo lo llena en todos. Entonces, nosotros como pastores, como ancianos en la iglesia, nosotros debemos enseñar a las personas a que pongan su mirada en Dios. Esto es muy importante que lo comprendamos, mis hermanos, porque a veces hay personas que esperan que el pastor haga cosas que solo Dios puede hacer. Y entonces ponen su vida y su confianza toda en el pastor. Y a veces nosotros como pastores, no lo digo con alegría, podemos fallarle, podemos equivocarnos, podemos defraudarlo. Y eso no me enorgullece. Sin embargo, si eso llegara a pasar, nuestra mirada tiene que estar puesta en el pastor de pastores, en el pastor de pastores. Entonces, cuando hablamos de cuidar, es importante que, miren, a mí me encanta la labor que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él no tuvo reparo en decir: mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es. Y entonces los discípulos que tenía lo dejaron y se fueron a seguir a Jesús.
Realmente creo que en un ministerio eso es clave. Eso es clave. No que la gente siga, perdóneme, ciegamente a un pastor y no entienda que su labor principal es seguir a Jesús. Yo haría mal si tratara de que en la iglesia toda la gente me adulara, me pusiera en un pedestal. No, para nada. Lo que debo siempre esforzarme es porque cada uno de ustedes ponga su mirada en Jesús, confíe en Él, aprenda de Él, dependa de Él. Esa es mi labor. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es que la iglesia se trata de Cristo. La iglesia se trata de Cristo. Y cuando en la iglesia las vidas están llenas de Cristo, ¿sabe qué pasa? Estarán satisfechas. Porque solo Él puede llenar con plenitud un alma de una persona. Yo puedo, digamos, de repente tener una buena conversación, puedo orar, puedo acompañarlo, puedo llorar con usted, pero nadie como Jesús, mis hermanos, nadie como el Señor de gloria, nadie, vamos a seguir viendo por qué. Y dice este verso que acabamos de leer de Hechos, que tiene relación con lo que está diciendo Pedro acerca de cuidar, y es que el apóstol Pablo dice en Hechos 20, donde estamos, dice, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de que ese cuidado tiene que ser con la Escritura, con la palabra. Con la palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Con la palabra. La palabra es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. La palabra. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando un anciano está cumpliendo su labor, entonces debe alimentar al rebaño. Alimentar al rebaño. Yo creo que cada vez que nosotros vengamos a la iglesia, debemos salir alimentados con la palabra de Dios. Porque ese es el alimento que el Señor nos da, su palabra. Su palabra es nuestro alimento, su palabra son esos verdes pastos donde Él nos alimenta, su palabra. Y eso es lo que el Señor desea, que el anciano que esté en la iglesia y los ancianos puedan alimentar al rebaño con la palabra, con la palabra. Y esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que las ovejas son del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí el apóstol Pablo, su iglesia comprada con su propia sangre. ¿Sabe usted que ninguna oveja le pertenece a un pastor? Ninguna. Ningún pastor puede reclamar un tipo de, de propiedad sobre su vida. Eso es inverosímil. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos dio su vida en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos, solo uno es digno de ser llamado el dueño de las ovejas, como dice Pablo acá. Dice, comprada con su propia sangre. Comprada con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Jesús. Él es el dueño. Él es tu dueño. Él es tu pastor. Eso es lo que hace el Señor. Pero nosotros, los pastores, ¿saben una cosa? Debemos temblar ante esta realidad. Porque estamos cuidando, primero, algo que no es nuestro. Pero estamos cuidando a algo que Dios encargó a los pastores. Imagínense lo delicada de esa tarea. Un pastor cuida algo que no es suyo. Le ha sido encargado algo que no es su propiedad. Dios dijo, alimenta y apacienta y cuida mis ovejas. Mis ovejas. Es algo que Dios le está dando la confianza. Pero obviamente que Él va a evaluar y va a juzgar el ministerio de cada pastor. Y algún día todos tendremos que dar cuenta ante el Señor de qué hicimos en el ministerio, de cómo pastoreamos, de qué hicimos con cada persona. Las ovejas son del Señor, mi hermano. Usted le pertenece al Señor. Su vida es del Señor.
El Señor lo ganó y lo compró a usted con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero usted no le pertenece a un pastor de carne y hueso. Usted le pertenece a Jesús. Eso nos debe también hacer sentir orgullosos. Que el Rey más alto y digno haya pagado tan alto precio por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Ahora, ¿todo el mundo puede ser pastor? ¿Todo el mundo puede ser un anciano? No. Ahí mismo donde estamos en Hechos 20 dice, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. El que llama, el que da el llamado y el don para pastorear, tampoco es otro pastor. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien llama y levanta pastores para que pastoreen la grey. Es el Espíritu de Dios. Es Él quien lo hace. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, ese llamado se va a cumplir. Pero Él lo hace ¿para qué? Mira cómo es de precioso Dios. Dios tiene unas ovejas por las cuales dio su vida. Dios tiene unas ovejas que Él encarga a pastores. Pero ¿quién levanta pastores para que pastoreen la grey de Dios? El mismo Dios los levanta. Por ende, ¿será que todos los que están detrás de un púlpito hoy serán llamados? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Lo cierto es que hay unas evidencias de ese llamado. Hay un carácter probado, usted lo puede leer en 1 Timoteo, cómo hay unos requisitos para los ancianos y obispos que Dios ha llamado por medio de su Espíritu. Y esos requisitos serán la evidencia de que Dios ciertamente los llamó. Ahora, miren lo siguiente. No todos en las iglesias son ovejas. No todos en las iglesias son ovejas. No todo el que viene a una iglesia y se sienta y recibe un mensaje, no todos son ovejas. Tristemente, estamos llamados a pastorear ovejas, pero no a pastorear cabras. No estamos llamados a pastorear cabras, personas rebeldes, personas que no permanecen. Inclusive me preocupa porque ahora se ha levantado un grupo de creyentes que solo es critique y critique y critique y critique, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Entonces, tengamos cuidado, porque cuando Dios levanta ancianos, es para pastorear ovejas, ovejas. Mira lo que dice Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, una oveja se porta como oveja, pero una cabra se portará como una cabra. Entonces, cuando hablamos de cuidar, mis hermanos, yo tengo que decirles, yo no soy responsable por las cabras que hayan en la iglesia. Yo no me puedo hacer responsable porque Dios no me llamó a pastorear cabras. Dios me llamó a pastorear ovejas. Entonces, si una persona quiere ser tratada como oveja, pórtese como oveja. Pórtese como oveja. Pero yo no soy responsable por aquellos que andan brincando un día aquí, otro día allá. Yo no soy responsable por aquellos que un día vienen y a los 2 meses vuelven y aparecen. Yo no soy responsable de esas personas. Claro está, uno las llama, las cuida, ¿y qué pasó? Bien. Y habrán casos donde uno dice, sí, es razonable, claro. Pero, si usted me pregunta cuántas ovejas pueden haber en la iglesia, bueno, no le voy a responder.
Lo cierto es que este es un llamado para que seamos ovejas. Seamos ovejas. Ahora, punto número 2. Según esta escritura, ¿de qué manera deben cuidar el rebaño de Dios? Sigamos en el versículo 2. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueda obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Hay que tener en consideración dos cosas a la hora de cómo se debe cuidar el rebaño de Dios. Primero, dice el versículo 2, hágalo con gusto. Es decir, debe hacerlo con esmero, debe hacerlo con esfuerzo. Dice, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener, sino porque están deseosos de servir a Dios. Un anciano que sirve en la grey de Dios, que sirve en el redil de Dios, debe cuidar el rebaño porque está sirviendo a Dios. Porque está sirviendo a Dios, no está poniendo su mirada en las personas, sino pone su mirada en el Dios que lo llamó y ve ese ministerio como un servicio que Dios hace. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo entonces Pedro manifestó ese amor? Entonces pastorea mis ovejas. Entonces pastorea mis ovejas. Nosotros debemos cuidar el rebaño de Dios con gusto y no de mala gana y no con ningún deseo de beneficio personal, sino sirviendo a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este redil? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta vida? Señor, ¿cuál es tu pensar, tu parecer de la situación de fulanito o de fulanita, Señor? Nosotros pastoreamos de acuerdo a lo que Dios desea. Pero número 2, me gusta como lo pone Pedro, porque mira lo que dice en el versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Sabe usted cuál es el límite de la autoridad de un pastor? La Biblia. Cualquier pastor o anciano que exceda su autoridad por fuera de las Escrituras, usted no lo debe obedecer. Usted no está obligado a obedecerlo. Usted debe obedecer a un pastor en todo lo que le diga de la Biblia. Pero usted no es esclavo de un pastor. Usted no es el lacayo de un pastor. Usted no es el que le pone el tapete al pastor. De hecho, Jesús dijo que en su iglesia, en su reino, dice que el que quiere ser el mayor debe ser como el que sirve. El pastor no es un papa, el pastor no es para besar el anillo. El pastor es un siervo de la grey. Pero Pedro dice acá que no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a cargo. Y me encanta cómo cierra Pedro ese verso. Dice, sino guíenlos, ¿de qué forma dice ahí? Con su buen ejemplo. Con su buen ejemplo. Muchas veces la mejor forma de pastorear no es decir lo que hay que hacer, sino demostrarles cómo se hace. Esa es una excelente forma de pastorear, de liderar. Si tú quieres mostrarle a alguien cómo ser una excelente persona de acuerdo a la óptica de Dios, muéstrales el ejemplo. Padres, si nosotros queremos que nuestros hijos sigan al Señor, seamos un ejemplo para ellos. Seamos un ejemplo para ellos. Entonces, las dos formas en las que un pastor debe cuidar de ese rebaño es hacerlo con esmero, con empeño, con esfuerzo sirviendo al Señor. Y número 2, siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Ahora, punto número 3. ¿Quién va a premiar a los ancianos que hagan bien su tarea? Mire lo que dice el versículo 4. Así, cuando venga, ¿quién? El gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Quien va a recompensar a los ancianos que hagan bien su tarea será el gran pastor, que es Jesucristo. La recompensa viene del Señor.
Hay un tiempo en la Escritura que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo serán recompensados todos los creyentes de acuerdo a lo que hayan hecho en su vida después de recibir a Jesús en su corazón. Pues mis hermanos, la Escritura dice que también los pastores serán recompensados. Un pastor será recompensado. Él vendrá por su rebaño, no para siempre dejará a cargo a los pastores, pero Él regresará por su rebaño. Él va a venir por su iglesia. Pero entonces, cuando eso suceda, el Señor recompensará a los ancianos que hayan hecho bien su tarea. Recibirán de parte de Él una corona de gloria y honor eternos. Mis hermanos, esto debe ser un aliciente para todos aquellos que Dios llamó a tan alto servicio, porque pastorear tiene momentos dulces como momentos amargos, ¿sabe? Pastorear tiene momentos muy chéveres, que uno dice, uy, qué bien, esta persona está creciendo, esta persona está avanzando, qué bien. Pero también hay momentos en que las ovejas traen tristeza al corazón del pastor. Hay reacciones que uno no espera. Uno dice, pero ¿por qué las personas reaccionan de esta manera? Entonces, el pastorado tiene momentos muy chéveres, como también tiene momentos donde uno dice, Dios mío, que me duele esto. Pero sin embargo, con todo y eso, lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para el Señor porque es al Señor a quien servimos. Ahora, mira lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Mire cómo finaliza ese versículo. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando una ovejita es problemática, cuando una ovejita empieza a portarse mal, dice que esto no nos beneficiará. En lugar de eso, lo que insta la Escritura es a darle motivos al pastor, al anciano, para que haga su tarea con alegría, con alegría. Nosotros no somos de caucho, nosotros nos duelen las cosas. Y por eso también este es un llamado de Dios a las ovejas, para que se porten como ovejas, para que ayuden a los pastores a hacer la tarea con alegría, con alegría. Finalmente, mis hermanos, pido en sus oraciones que tengan en cuenta mi nombre. ¿Vale? ¿Me harían ese favor? Hoy les quiero pedir que oren por mí. Que oren por mí. ¿Por qué? Para que yo pueda ser el pastor que Dios quiere que sea para ustedes. Por favor, oren por mí. Oren para que yo haga bien la tarea que Él me ha encomendado, sin dilaciones. Ayúdenme a orar por mí, por favor, porque si yo hago bien mi trabajo, entonces también los primeros beneficiados van a ser ustedes. Ayúdenme a orar por mí. Ayúdenme a orar por mí para que yo pueda tener cada día una mejor relación con Dios. Por favor, les suplico que me tengan en sus oraciones. Oren por mí para que Dios me fortalezca y me guarde de caída. Oren por mí, por favor. Y oren para que Dios me guíe a pastorearles con sabiduría. Les ruego que oren por mí, porque los beneficiados de esas oraciones serán ustedes. Si yo soy un buen pastor, si yo hago bien mi tarea, si yo los cuido como Dios desea que los cuide, ustedes serán enormemente bendecidos. Por favor, oren por mí. Pero además de eso, oren para que yo no sea el único pastor en esta iglesia. Por favor. Oren para que Dios llame obreros a su mies. Oren, por favor, para que yo no sea el único, sino para que Dios levante más pastores en esta congregación. Para que podamos hacer la tarea juntos y llorar cuando las ovejas nos hagan llorar juntos, pero también reír cuando las ovejas nos hagan gozar.
Oremos finalmente para que cada uno de ustedes sean ovejas que se dejen pastorear. ¿Sabe? Una oveja se deja pastorear. Oremos para que nuestro corazón sea dócil a la labor del pastor, que nuestro corazón reciba lo que el Señor quiere darles a través del ministerio del pastor. Oremos para que todo esto se cumpla. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje, Señor. Gracias por la tarea que tú has dado a los ancianos en la iglesia. Gracias, Señor, porque tú no has dejado a la iglesia sin personas que les guíen, que les cuiden, que les apacienten, Señor. Tú has dejado, Señor, pastores, porque tú eres el que los llama, para cuidar de tu rebaño. Hoy tú sigues diciendo, Señor, a los ancianos, ¿me amas? Entonces cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos. Hoy tú sigues llamando, hoy tú sigues recordando, hoy tú sigues confirmando el llamado de aquellos que tú has llamado, Señor, a esta tarea. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Pedro nos recuerda que esta iglesia fue ganada con tu sufrimiento. Esta iglesia tiene un altísimo valor porque fue ganada por la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de haber sido ganados por la sangre de Jesús. Señor, hoy te ruego, Dios mío, para que tú me ayudes a hacer esta tarea lo mejor posible. Ayúdame a cuidar del rebaño, Señor, que tú me has encomendado. Ayúdame a cuidarlo y tú sabes y eres testigo de mis oraciones cada día por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes de mis oraciones. Pero, Señor, sé que tengo falencias aún. Sé que aún tengo muchas cosas que mejorar. Pero por eso hoy, Señor, delante de este redil en el cual tú me has puesto como pastor, te pido que me ayudes a hacer mejor mi tarea, mi ministerio, Señor, mi servicio a ti. Y no hacerlo con queja ni con pereza, sino con ánimo pronto, Señor, sino como deseoso de servirte, Señor. Y ayúdame, Padre, a ser un ejemplo en el redil, a ser un ejemplo en la grey. Ayúdame, Señor, a ser una persona ejemplar para cada persona. Señor, te suplico que bendigas a cada oveja de esta iglesia, Señor, y te ruego que les ayudes para que cada uno de ellos se pueda portar como una oveja, Señor. Para que cada uno de ellos pueda también asumir su responsabilidad. Y Dios mío, que me ayuden a cumplir mi labor sin dolor, sino con gozo, con alegría, Señor. Ayuda a cada corazón, Señor, a entender que hay una responsabilidad de parte y parte, tanto del anciano como de la oveja, Señor. Lleva a cada oveja de esta iglesia, Señor, a tener una responsabilidad contigo, Señor. ¿Y por qué no, Padre? Sigue levantando, Señor, esas personas que tienen un llamado, Señor. Sigue trayendo obreros a tu mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Levanta obreros, envíalos, Señor. Permite que podamos hacer la labor cada vez de mejor forma, Señor. Y Padre, te ruego, Señor, que bendigas a cada ovejita de la iglesia. Señor, que puedan tener el gozo que viene de ti, que tengan salud, Señor. Hoy pido por aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia. Te ruego, Señor, que tú les sanes, que tú traigas sanidad a sus vidas. Te ruego por aquellos, Señor, que están desmotivados, también sea tu mano de amor levantándoles, Señor, tu palabra. Seas tú infundiéndoles ánimo y aliento, Señor. Y gracias, Señor. Permite que podamos seguir creciendo para tu gloria, a tu manera, y que tu gloria llene esta casa, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía, por estar aquí, por congregarse. Gracias a todos los que están desde sus casas. Dios los bendiga enormemente. Recuerden que los que deseen apoyar nuestro ministerio, los que están aquí lo pueden hacer en el buzón, o los que están desde casa lo pueden hacer a través de la cuenta de la iglesia.
Dios les multiplique grandemente y una feliz semana para todos. Un fuerte abrazo.